Bien, pues ya estamos de regreso entonces y quiero pasar a presentar a nuestra siguiente entrevistada, Alejandra Kraus, abogada, ex integrante de la Comisión Experta patrocinada por la Democracia Cristiana, ex ministra de Planificación del gobierno del presidente Lagos y ex ministra del Trabajo y Previsión Social del gobierno de la presidenta Bachelet II. Alejandra, un gusto de tenerla con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna. Un gusto también de estar nuevamente con usted en este espacio de conversación. Hacer una precisión. La Sí. Comisión Experta todavía sigue en funcionamiento y tenemos que retomar el trabajo. Hoy día, en esta etapa del proceso constitucional, junto en el Consejo, nosotros solo tenemos derecho a voz y participamos permanentemente durante las comisiones, la presentación de enmiendas. El viernes pasado nuestra comisión terminó alrededor de las 3:30 de la mañana y estuvimos presentes los comisionados y volvemos a retomar el trabajo el próximo 7 de octubre, en el cual tenemos un par de días para elaborar nuestras observaciones al informe que apruebe el Consejo, de tal manera que todo el mandato constitucional que tenemos, tanto la Comisión Experta como el Consejo, termina en el próximo 8 de noviembre. No le escucho. A ver, ¿ahí sí? Ahí sí, ahí sí. Ya. Ahí sí. No, le decía que yo me quiero presentarla porque aquí muy bien dice integrante de la comisión. Bien, Alejandra, necesito pedirle por favor que nos ayude a entender qué está pasando en estos momentos, porque lo que ayer se publicó es que se estarían bajando algunas de las enmiendas propuestas por los republicanos, pero quiero saber cuál es su visión desde adentro. El tema del rodeo y la cueca, las contribuciones, el tema de los hidrocarburos, ¿no es cierto?, respecto de esta excepción constitucional de concesiones para los hidrocarburos, el tema del sistema judicial, cambio climático, redistritaje, el tema del derecho a la vida. Es decir, por favor, ayúdenos a entender cuál es la situación que se está viviendo en este minuto. Las decisiones que están tomando a republicanos y Chile Vamos en general, los consejeros y también los comisionados, las ignoramos, particularmente la izquierda, el oficialismo, el oficialismo más la democracia cristiana, digamos, en el caso de los comisionados, la ignoramos. Es información que nosotros, al igual que usted, conocemos por la prensa. Los plenos, el pleno está citado para el día viernes para iniciar la votación del capítulo 1, vale decir, desde el artículo 1 en adelante. No han propuesto ninguna dirección o acuerdo o negociación al respecto. Entonces, en consecuencia, ignoramos. Pero, de acuerdo al reglamento del proceso constitucional, para efectos del retiro de enmiendas, o la sustitución, retirar, tienen que tener sus votos que los tienen, pero para presentar nuevas enmiendas, etcétera, requieren unanimidad. En consecuencia, las decisiones que vayan a adoptar republicanos y Chile Vamos, nosotros las ignoramos. Y cada una de las que usted nombra, ¿Ya? Me parecería muy bien que las retiraran porque contienen errores técnicos y algunas de ellas son inaceptables. A ver, vamos por parte. ¿Cuáles serían esas, por ejemplo, abogada? Por ejemplo, ¿cómo es posible que en este siglo, atendidas las características de nuestro país, los convenios y compromisos internacionales que hemos asumido como país, de los debates legislativos que hemos tenido, que no tengamos una norma de vida en el proyecto constitucional que dé cuenta de la justicia ambiental y la protección del medio ambiente? La protección, perdón, del cambio climático. ¿Cómo es posible que no lo asumamos? En consecuencia, a mí me parece que es una decisión que de cara al país, a la sociedad y a las futuras generaciones se debe adoptar. Esa es la razón por la cual debe modificarse. El tema de las contribuciones, más allá de una disposición transitoria que fue incorporada el último día de votaciones, el viernes pasado, tal cual como yo le señalo, disposición transitoria que da un plazo para que el presidente de la República regule estas materias que deben tener características para ser la primera vivienda exenta de contribuciones, debe superar un avalúo fiscal determinado, en las rentas del propietario deben ser de determinadas características. Esas materias no se regulan en una constitución, Mirna. Esas son materias de ley.
Normalmente el tema de las contribuciones se pueden resolver vía exenciones a través de la ley de renta. En consecuencia, no corresponde. Es una técnica constitucional que no corresponde. Es política pública que debió haberse dejado a la ley. Y eso se lo dijo todo el mundo a republicanos. Pero pareciera ser, Alejandra, perdone que la interrumpa, pareciera ser entonces que sí hay piso. ¿Por qué? Porque lo ha dicho la propia Gloria Hood, porque ese es un aspecto que ha sido incluso criticado por expertos de Chile Vamos. O sea, ahí parece efectivamente, que... Ya, pero eso parece que pero por eso son materias, ¿no? Perdón. ¿Podría despejarse entonces esa enmienda en Debiera despejarse, pero en función de asumir que se cometieron errores en la presentación de determinada enmienda. No se bajan producto de una negociación. No hay que olvidarse que en materia de las contribuciones, Republicanos sacó un video diciendo ahora que los chilenos eran propietarios de su vivienda. Propietarios de su vivienda. Y eso no es verdad, Mirna. Porque el 77% de las viviendas ya se encuentran exentas del pago de contribuciones. Tan solo el 12,8% o 12,7% de las restantes viviendas pertenecen a personas, la primera vivienda solo alcanzaría a 770.000 propiedades. Ese es el alcance. Entonces, eso hay que decírselo con verdad a la ciudadanía. Decírselo con verdad. Claro. Alejandra, pero por ejemplo, que me interesa mucho el tema que planteó el propio senador Macaya en una entrevista que dio en ICARE, respecto de otros aspectos que parecen, porque estos son los más resonantes, pero hablemos de salud y el tema de las pensiones. De seguridad social. Exacto, seguridad social, porque en esta entrevista él se abre, dice, a que efectivamente, dice, que no creemos que el monopolio estatal sea la solución, dice él, en tanto senador de la UDI. La pregunta, dice, es si tenemos que dejar las AFP en la Constitución. Y también se refiere, dice, al tema salud, señalando que no es necesario dejar las ISAPRES y un plan determinado de salud en la Constitución. Le pregunto, ¿es este un avance? ¿Esta es una señal importante? A ver, yo personalmente recojo con mucha satisfacción las palabras del senador Macaya. Creo que es la línea correcta. Es la línea correcta digamos, como materia constitucional. Y coincido absolutamente con él en todas y cada una de sus expresiones. Desde que nadie quiere el monopolio del Estado, ni en materia de salud, ni en materia de pensiones. Todas las discusiones que se han tenido en el Parlamento, donde corresponde debidamente el debate en democracia, siempre han sido reconocer a que tanto públicos como privados en la provisión de este tipo de bienes, que no es igual que vender zapatos, Mirna. Las leyes del mercado para la provisión de bienes públicos éticos, como se supone las pensiones, como supone el derecho a la salud, supone estándares de satisfacción, de provisión distintos. En consecuencia, coincido absolutamente, y no olvidarse que las propias bases constitucionales de este proceso señalan que la provisión de los derechos sociales debe ser por instituciones públicas y privadas, y en ellas está todas y cada una de los derechos sociales así considerados. ¿Pero cómo quedaría entonces esto, Alejandra? ¿Cómo quedaría? Porque, como le digo... Necesariamente en materia de reconocer la libertad de elección, sin duda, pero de conformidad a la ley, que es lo que siempre ocurre. ¿Y eso podrá quedar así? Bueno, así estaba en la propuesta constitucional, en el delante del proyecto. Y también, Mirna, se hicieron propuestas en el mismo sentido, mucho más detalladas, conforme lo exigía particularmente Chile Vamos, durante el proceso del Consejo Constitucional en cada una de las etapas de la negociación que se tuvieron. En consecuencia, existiendo voluntad política en esa dirección, no debiéramos tener problemas. Y esa voluntad la ve usted en Republicano, porque acá tenemos un partido que tiene la preeminencia total para poder tomar las más importantes decisiones, más allá que necesite los votos de Chile Vamos. Pero le pregunto, ¿lo ve en el Partido Republicano? Ahí está puesta el centro de gravedad.
yo creo que yo ahí, Mirna, particularmente en estas materias, probablemente en otras puedo tener una opinión diferente de acuerdo a la observación y proceso de diálogo y negociación que ha existido en el Consejo. En esta materia puede que tanto Chile Vamos como algunos republicanos tengan una visión distinta, más diferente o distanciada del senador Macaya, y sin duda de la mía. Sin embargo, veo posibilidades con voluntad política de encontrar el punto de satisfacción, y además es permitirle al legislador democrático en el Congreso que vaya conformando las políticas públicas. Y como bien señalaba el senador Macaya, las políticas públicas, particularmente en el caso del plan de salud, por ejemplo, no son propias de constituciones. Reformar una constitución, Mirna, es complejo. Los quórums son más altos porque se requieren dar certezas a una sociedad en desarrollo, y en consecuencia las políticas públicas deben quedar en manos del legislador de tal manera que permitan respuestas oportunas a la ciudadanía. Imagínense todos los problemas que hemos tenido en estos 30 años a propósito de las ISAPRE, con las preexistencias. No nos olvidemos del cheque y pagarés de garantía cuando alguien ingresaba de urgencia, y todo se ha tenido que ir solucionando, en algunos casos vía administrativa, como ocurrió en pandemia. Permitieron soluciones vía regulaciones administrativas para rápidamente colocar en forma complementaria al sector privado, resolviendo los problemas de urgencia sanitaria que el país enfrentaba. En consecuencia, si eso hubiera estado en la Constitución, no habríamos tenido capacidad, y todo lo que realizara el gobierno del presidente Piñera, habría podido devenir en inconstitucional. Esa es la envergadura de la toma de decisión cuando uno dicta y consagra un texto constitucional. Sí. Alejandra, usted fue parte entonces de y sigue siendo, por cierto, parte de este comité de expertos, comisión de expertos que elaboró un anteproyecto que tuvo una gran particularidad. Logró consensuar opiniones desde comunistas a republicanos. Me decía un abogado constitucionalista que incluso este es un evento aún más, digamos, más convocante que siquiera lo fue el acuerdo de la paz del 15 de noviembre de 2019, porque efectivamente aquí estuvieron todas las fuerzas. ¿Qué cree usted? ¿Ve posibilidades a estas alturas, con todo lo que se ha visto y salido en los medios, de que efectivamente el texto que emane de este Consejo Constitucional se parezca lo más posible a ese anteproyecto? La única certeza que tengo hoy día, Mirna, particularmente, además recordar que en el caso de la democracia cristiana, como yo soy una demócrata cristiana, no tenemos ni siquiera consejero en esta etapa del proceso. Yo solo puedo dar testimonio que el texto del anteproyecto, de acuerdo a las normas que fueron aprobadas en las comisiones hasta la madrugada del día sábado pasado, ha ido desfigurando ese gran acuerdo transversal, y que permite de una u otra manera, ¿no es cierto?, en un texto constitucional reflejado de manera adecuada y suficiente a las distintas fuerzas políticas, que es propio de los textos constitucionales. Yo veo que se ha ido desfigurando. Si me dijera qué pienso hacia el futuro, espero que seamos capaces en esta etapa del proceso constitucional acercar esas visiones y efectivamente logremos consensuar a voluntad política. ¿De qué depende entonces? El resto tenemos... perdón, Mirna. No, le pregunto, porque usted dice voluntad política, pero esa voluntad política siempre se ha dicho, ¿no es cierto?, que el gran articulador de esa voluntad política es Chile Vamos. ¿Lo ve en esa disposición en estas horas? Algunos comisionados, sin duda, algunos miembros de Chile Vamos, y además tienen que asumir su rol que la historia los puso. Sí, Chile Vamos tiene que hacer definiciones en este momento histórico que están jugando. Cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta de la historia. ¿Cuánto contribuyó o no contribuyó a profundizar la democracia? A permitir que efectivamente tuviéramos un texto nacido en democracia, escrito por todas y todos, y que asuma con mirada de futuro los desafíos que las próximas generaciones y como sociedad tenemos. En consecuencia, yo espero que este sentimiento o estas
digamos, percepción, apreciación que cada uno de nosotros pueda tener por el rol que cada una de las fuerzas políticas pueda jugar en el Consejo se cumpla. Ahora, ¿hay algo que a usted hoy día le produzca mayor preocupación de todo lo que hemos visto? De las normas, Sí. muchísimas. Me encantaría, Mirna, decirle que son solo algunas fáciles de resolver. Tenemos en cada uno de los capítulos del texto aprobado, digamos, de las enmiendas aprobadas en las comisiones, que requiere miradas. Tenemos deudas en temas de paridad, tenemos deudas en temas de tratados internacionales, tenemos deudas sin dudas en el capítulo de Poder Judicial, en el capítulo de sistema político, tenemos una deuda grande en la debida consagración del Estado Social y Democrático de Derecho, y eso constituye una base del proceso constitucional. La forma como se van a provisionar cuando se constitucionalizan las AFP y la ISAPRE, de un modo u otro, la solidaridad que es propio de la seguridad social. Y eso no lo ve usted ahora. Se empieza, digamos, a reducir. En consecuencia, eso que le dijimos al país, y que la propia derecha, Minna, no nos olvidemos que a propósito de la convención, a propósito de lo que fue el debate y en qué fue deviniendo, acercándose hacia el 4 de septiembre del rechazo, la propia derecha hizo un compromiso frente al país. Hizo un compromiso respecto a ratificar su vocación democrática y de poder contar con un texto constitucional, y en ella fijó claramente determinados puntos respecto a los cuales se comprometía de cara al país, y uno de ellos era la debida consagración del Estado Social y Democrático de Derecho. ¿Le ha costado? No, lo que le iba a decir, hay antecedentes que demuestran que el sistema de salud, el sistema de educación, ¿para qué decir el sistema de capitalización individual? Tiene deudas con la ciudadanía. ¿Cómo no se van a comprometer a hacerlo mejor si hay demasiados antecedentes que la forma como está consagrado en la Constitución vigente no fue suficiente? Entonces, hagámoslo bien de cara al país. Ahora, lo que quiero preguntarle, porque usted me está diciendo, ¿no es cierto?, que claro, los expertos tienen una función hoy día simplemente en cuanto a poder acompañar el proceso, pero no tienen derecho a voto. ¿Cómo se va a definir? Es decir, ¿qué es lo que queda? ¿Cuánto queda de estas últimas etapas, ¿no?, del proceso? ¿Usted está tranquila, está nerviosa, está optimista, semi, o está No, más estoy bien preocupada, cauta? Mirna, estoy preocupada porque siento que cada uno de nosotros, tanto los consejeros como los comisionados, asumimos eh, eh, un mandato que la Constitución nos dio. Las fuerzas políticas democráticas que participaron en el Acuerdo por Chile de noviembre del año pasado se comprometieron con la ciudadanía, con este proceso. Y eso suponía entregar un texto constitucional, no un programa identitario, no un programa de gobierno, no resolver temas coyunturales. ¿Y eso es lo que va hasta ahora? Cuando se asume el debate, de una u otra manera, a eso se está respondiendo. Y yo personalmente, y cada uno de los comisionados y los consejeros, hemos asumido un mandato constitucional, y en eso tenemos que ser fiel reflejo de aquello que dijimos que íbamos a realizar. Entonces, sin duda estoy preocupada, Mirna. Mirna, yo quiero que mis hijos, yo quiero que mis nietos, yo quiero que quien sea pueda esa Constitución encontrarse en algún artículo y decir, aquí me veo reflejada. ¿De qué Y no depende entonces que eso sea así? ¿De qué en que depende? seamos capaces en esta etapa que queda, están los plenarios, se puede negociar, pueden realizar los consejeros, llegar a normas de unidad a propósito, dar unanimidad para modificar las enmiendas aprobadas en la comisión, y posteriormente la comisión experta deberá, sin duda, emitir las observaciones que eventualmente el texto sugiriera y volvérselo a proponer al Consejo, de tal manera que lleguemos a diciembre con un texto correspondiente. Vale Y decir, eso no, hay sí. uno, porque Alejandra,
y no renunciar a ello. Si eso no ocurriera y el texto es aprobado, usted diría que con lo que va de ahora, lo que tenemos hasta ahora, ¿no es cierto?, en este texto, en este borrador, vamos a quedar con una constitución más regresiva y con aspectos, digamos, más complejos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del modelo neoliberal que la propia constitución del 80 o la constitución que nos rige? Pareciera ser que estaríamos profundizando de una u otra manera la forma de visión de sociedad que la Constitución del 80 le dio al país, y sin duda debates legislativos, derechos que a través de los últimos 30 años nuestra sociedad había ido reconociendo, había ido avanzando, podían significar retroceso y muchísima judicialización, que sean y con garantías más acotadas para garantizar los derechos sociales. En consecuencia, el texto creo que no viene a dar la respuesta a lo que la ciudadanía en octubre del 2019 pidió. Porque de repente nos olvidamos que existían deudas sociales, políticas, culturales, que se reclamaba a la élite política. Y esas siguen pendientes. En consecuencia, pudiera ser que el texto constitucional, de aprobarse, el que en definitiva salga, no responda a ese llamado a la ciudadanía que por los hechos como que se fueron provocando posteriormente pareciera que nos olvidamos. Pareciera que olvidamos esa marcha del 25 de octubre del 2019, multitudinaria, donde en paz y en unidad, hombres y mujeres le pidieron a la élite al final, que asumiera los desafíos de cosas que aún teníamos pendientes. Entonces, Mirna, podríamos no resolver esos pendientes y profundizar cosas que habíamos ido avanzando, como el tema de paridad, las interpretaciones que en torno a la protección de la vida del que está por nacer, que habíamos resuelto a través de un debate profundo en nuestro país a propósito de la despenalización del aborto en 3 causales. En consecuencia, me preocupa, Mirna, me preocupa. Bueno, muchas gracias, Alejandra Kraus, abogada, integrante de la Comisión Experta, patrocinada por la Democracia Cristiana, por habernos dado estas luces, ¿no?, de lo que está pasando en el actual proceso del Consejo Constitucional. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, Mirna. Muy buen día. Gracias. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas. Desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Cerramos el programa de hoy, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampan, en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Alpampan en El Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.